¿Qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Un ciervo, un venado. ¿Cómo? ¿Un qué? 4 venados. A más guapos ustedes, entonces. Yo veo uno. John, venga, muéstrame el grande, por favor, si es tan amable. No lo veo. ¿Quién no lo ha visto? Ese es un venado. Estamos usando estas ilustraciones porque... ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no lo ha visto? Ajá, ya lo vio. Porque así pasa con el reino de Dios. El Señor Jesús dijo que cuando estaba hablando con Nicodemo, un señor muy pudiente, un señor muy prestante, un señor muy leído e instruido, inclusive en las Sagradas Escrituras, llegó a él de noche y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces solo las puede hacer alguien que Dios respalda. Y el Señor Jesús no le contestó el saludo, el Señor Jesús no le dijo gracias. El Señor Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ¿qué? No puedes ¿qué? Ver ni entrar en el reino de los cielos. Por eso es que muchos de nosotros, a pesar de ser personas que venimos a congregaciones, a pesar de ser personas que tratamos de leer la palabra, a pesar de ser personas que somos conscientes de la existencia de Dios, muchas veces solo vemos lo que aparentemente se ve y no miramos lo que realmente hay detrás de lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos. Uno de los culpables de esta situación son las añadiduras. Diga conmigo: añadiduras. El Señor Jesús, consciente de la situación de estancamiento en que la humanidad caída estaba, dijo en el capítulo 6 de Mateo que no debemos nosotros preocuparnos por las cosas que hemos de beber, por las cosas que hemos de comer o por las cosas que hemos de vestir. Y fíjate que son cosas que son importantes, pero el Señor Jesús vino a traer algo más importante sin descuidar esa manutención a la que todo ser humano obedece. Sin embargo, Él en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, o en el 5 mejor, dijo: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿A qué se refiere? Me está llamando a la irresponsabilidad, me está diciendo entonces que esa labor de 8 horas diarias, hay personas de 16 horas diarias, hay personas de 24 horas diarias, la debo dejar de lado porque hay algo superior a esto. Pero entonces, cuando uno no ve el reino de Dios, toda su atención diaria está centrada en las cosas temporales. Y estamos hablando de cosas buenas: trabajar para llevar alimento a la casa, para dar buena vida a nuestros hijos e hijas. Sin embargo, mi buen Señor dice que hay algo más. Diga conmigo: hay algo más. Es decir, si el Señor hubiese bajado del tercer cielo solo a ayudarnos a tener un mejor ingreso, una mejor salud biológica, una felicidad terrenal, pues no tenía necesidad, ya estábamos ocupados en eso. La humanidad ya estaba enfrascada en ese asunto. Entonces Él viene y en el capítulo 3 nos dice, porque es mismo el que lo dice, que tanto amó el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Entonces, pongamos vida eterna en este lado y pongamos vida biológica y temporal a este lado. Esta ya la teníamos, vida biológica y temporal. Estamos muy ocupados en esa vida biológica y temporal. En últimas, lo que no queremos es morirnos. Entonces, por lo menos de hambre, y para eso trabajamos, para llevar mercado. Por lo menos de frío, y para eso trabajamos, para tener abrigo. Para no morir de sed, entonces trabajamos, y efectivamente ese ánimo de supervivencia natural caído nos ocupa y ocupa a las personas. El asunto es que toda la gente que no ha nacido de nuevo está centrada en eso. Aún los despreocupados, aún los que aparentemente no hacen nada, supóngase que es una persona que no tiene un empleo fijo o una empresa, pues aún acude a la mendicidad para no morirse de hambre, para no morir de frío, para no morir de sed. Pero mi Señor dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida, ¿qué? Eterna, una vida que nosotros no conocíamos por la naturaleza caída. Entonces ahora me dice que centre todas mis atenciones y mis fuerzas en la consecución de esta vida eterna, que tú y yo ya sabemos que se logra por creer en Cristo Jesús, que se logra porque el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo, que se logra porque eso es lo que el Padre ha enviado en la persona de Jesucristo. La vida eterna entonces va más allá de esa vida biológica, y ahí es donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente de manera juiciosa, porque podemos perdernos en los pasillos de los templos y en las predicaciones que son abundantes acerca de añadiduras, y no nos vamos a centrar realmente en lo que el Señor Jesús dijo que venía a traer. Perdón, estuve completamente inmerso en la adoración y se me fue la voz, así que les voy a hablar con lo que me queda. Entonces el asunto acá es grandioso. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si me estoy ocupando del reino de Dios y su justicia o no? Fácil. En aquello a lo que le dedique el tiempo, realmente eso es lo que estoy buscando. Está bien que alguien quiera engañarme, pero engañarme yo mismo. Tener una ilusión de que realmente estoy con Dios y detrás de las cosas de Dios, y realmente no hacerlo. Entonces mi Señor Jesús era práctico y dijo: miren, eso es muy fácil. Donde esté su tesoro, ahí estará ¿qué? Su corazón. A lo que uno le dedique tiempo, realmente ese es el Dios de uno. Que yo le dedico mucho tiempo al trabajo, ese es su Dios. Pero yo creo en Dios. Muy fácil. Los asesinos a sueldo también creen en Dios. Se entregan a Dios antes de ir a hacer su comisión. Pero el asunto es que nosotros ya no estamos para creer solo en Dios. El que nace de nuevo y está entregado al reino de Dios y su justicia, ya no es la persona común y corriente que cree en Dios, sino que es la persona que le cree a Dios. Diga eso conmigo. Es diferente, fuerte, creer en Dios a creerle a Dios. En este pasaje del capítulo 8 vamos a ver el Señor Jesús cómo nos revela la verdadera paternidad de la raza humana. Solo hay dos padres para la raza humana. Uno es Satanás, el diablo, y otro es el Padre Celestial, nuestro Dios. Hoy vamos a mirar cómo a estos israelitas, a estos judíos de la época de hace 2000 años, les ocurre lo de la telenovela. Aquel que está en un hogar y piensa que es hijo del dueño de la casa, y resulta que en una escena le revelan que su verdadero padre es Ricardo Armando. Sí, algo así por el estilo. Entonces este asunto es tremendo, porque nosotros podemos vivir engañados constantemente en creer que el cuento aquel, todos somos hijos ¿de quién? De Dios. No, ya en el capítulo 1 el Señor ya nos dañó esa ilusión, porque dice el evangelista Juan que solo a los que en Jesús creen se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que hay dos clases de seres humanos: las criaturas humanas que han nacido solo del papá y de la mamá, de Ricardo Armando y de Josefa, ¿sí?
muy buena gente ellos dos. Indudablemente venimos de un hogar espectacular, pero resulta que mi papá y mi mamá, mi abuelito y mi abuelita, mi bisabuela y mi bisabuelito, hasta Adán caído, nacieron bajo una cosa que llama ¿qué? Pecado. ¿Y cometen qué? Pecados. Entonces no importa si yo nací de una excelente boda, de un hogar que no han quebrado ni un trasto jamás. Es más, oficiaron ese matrimonio un cura, un pastor, un rabino y un notario, y el jefe de la tribu, porque eran por allá orígenes. Y jamás ha ocurrido nada grave en ese matrimonio. Nacieron bajo pecado. ¿Por qué? Porque el linaje viene desde Adán caído. Y estamos los otros que hemos nacido de nuevo y que estamos renovando nuestro entendimiento. Eso sí somos hijos de Dios. Esas personas, por el Espíritu Santo, sí somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios realmente ven el reino, así como hemos visto este gran venado. Las criaturas solo ven en primer plano, no más, lo que se ve en lo natural. Entonces, para repasar un poco, habíamos quedado en que les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, gracias. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ya hablamos que es levantado en la cruz, como aquella cabeza de serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés levantar en el desierto para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes, al mirar la cabeza de serpiente que estaba en el asta, automáticamente quedaba sano. El que no miraba la cabeza de serpiente moría por la mordedura de la serpiente venenosa. Entonces, nuestro Señor Jesús, cuando va a la cruz del Calvario, está haciendo algo por la humanidad, pero es algo más que morir como el niño Dios del 24 de diciembre. La noción que tenemos la gran mayoría por la religión tradicional es un Dios que trae cosas. ¿Recuerdan eso? Uno le hacía la listica de la bicicleta, el monopatín, ya más grandecito el carro, la casa, el viaje, pero siempre estamos tratando de saquear al Padre Celestial en esa noción religiosa que tenemos. Sin embargo, lo que realmente el Señor en la cruz nos enseña es que hasta el momento en que creemos en Él, hemos hecho lo que nos provoca. Después de creer en Él, vamos a hacer lo que a Dios le provoca. He ahí la gran diferencia. Nuestro buen Señor Jesús dice, dándonos ejemplo en el Getsemaní, dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. Estamos personas inteligentemente conscientes por inteligencia espiritual, renunciando a nuestra voluntad humana, que no es buena, no es agradable y no es perfecta, y nos estamos abrazando a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que esa sí es perfecta. Realmente estamos cambiando baratijas por cosas excelentes, por grandes gemas, por la voluntad de Dios. Puede, y va a ocurrir la gran mayoría de las veces, que nuestra voluntad humana no coincida con la voluntad del Padre, porque es que nosotros no teníamos la mente del Padre. Y por eso el Señor Jesús viene a enseñarnos a pensar como piensa Dios, porque ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que a nosotros nos agradaba, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4. De aquí en adelante vamos a dedicar nuestra vida a hacer la voluntad del Padre, pero eso solo se entiende a través de esta puerta que se hace abierta en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos abre la puerta al reino de Dios, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Vamos a ir desglosando eso un poco más adelante. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Bueno, el Señor Jesús viene a enseñarnos a hablar como el Padre. No estamos hablando de un lenguaje o de un idioma, estamos hablando de ser como el Padre, ser como Él, hablar como Él, hablar lo que Él habla. Los temas del Padre son muy interesantes. Los temas del Padre van más allá de las cosas. Temas del Padre, la resurrección, por ejemplo, de entre los muertos. Temas del Padre, el milenio. ¿Cómo va a ser que se cumple ese Salmo 2 cuando dice que
nos gobernará las naciones y las quebrantará como vasija de alfarero. Entonces también el Padre le interesa que hablemos acerca de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, ya construida. Hay un gran trasteo en la visión de Dios, en donde el Padre Celestial se viene a vivir con la humanidad después de una serie de eventos que están en el libro de Revelaciones. El Padre le interesa que hablemos acerca de cómo se conforma la Trinidad, cómo han decidido ellos el destino absolutamente de todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Al Padre le interesa que sepamos que hay varias creaciones. Una es la angelical. ¿Qué ocurrió cuando ángeles se rebelaron? ¿Qué consecuencia hubo cuando el ser humano se rebela en el jardín del Edén, empujado por la serpiente antigua? Al Padre Celestial le interesa que sepamos que hay un lago de fuego de azufre destinado para todos aquellos que no han recibido la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero también tantas cosas de las que no hablamos por andar buscando qué comer, qué beber y qué vestir. Ese es el todo de la gente hoy en día. Hable con su papá si no ha conocido de Dios, hable con su mamá si no ha conocido de Dios. Buena gente ellos, ¿para dónde más que usted conociera a los míos? Pero están circunscritos a hablar única y exclusivamente de esas tres cositas en cualquiera de sus eventos. Además, motivados por un aceite que tiene el mundo que se llama el amor ¿a qué? Dígalo, ¿el amor a qué? Al dinero, al dinero. Y mi Señor Jesús viene y me dice en otro pasaje: nadie puede, oiga pues, diga conmigo, nadie. Usted no me va a salir con que usted es la excepción, con que yo soy la excepción, como que el gran pastor es la excepción. Dice, nadie puede servir a Dios y al dinero, porque terminará amando a uno y odiando al otro. Y efectivamente hay un odio santo que se levanta en todos aquellos que, naciendo de nuevo, renuevan la mente y se dan cuenta que es mal negocio ser esclavo del dinero. Por lo tanto, cambiamos de amo cuando nacemos de nuevo y ahora entramos a una cosa que se llama las verdaderas riquezas, las riquezas que Dios ha depositado en la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, el peligro en el que estamos es que hay muchos púlpitos que, Mateo 6:23, 6:33, en vez de enseñar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, lo enseñan al revés. Buscad primero las añadiduras y se pierde el resto del versículo del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo, pastor? Fácil. Esto me granjeará una cantidad de gente con ceños fruncidos, pero es cierto. Cuando yo tomo el púlpito para enseñar, 1, ¿cómo ser un buen marido? ¿Eso es una añadidura o no? Totalmente. ¿Es mala? No, es buena. Sin embargo, lo que estoy haciendo es enfocar a una persona, a una mujer, a un hombre, en su relación interpersonal. Eso sí, pues, olvídate que, como les decía anteriormente, a veces lo que necesitan es una clase de kung fu, ¿cierto? De manejo de armas para defenderse el uno del otro. Y me dice el Señor Jesús que en la resurrección, los que sean dignos de participar de la resurrección con Él, en esa resurrección nadie tomará ¿qué? Dígalo, nadie. Si le estoy contando algo que no está en la Biblia, me echa con mucho gusto, pero esto está en su Biblia. Lo que pasa es que hay que leerla. Dice, en la resurrección nadie tomará ¿qué? Ni nadie tomará ¿qué? Me mejor y mira a su marido, a su mujer si lo trajo. Esa personita hermosa con la que usted ha compartido tantos años, allá en la resurrección no va a llegar el día, ¿qué hubo, mija? Usted le podrá decir ese, mija, su abuela, aquí ya no, aquí, es que nos amamos mucho, sí, pero ya, terminó. ¿Están conmigo, amigos? Bueno, otros llegamos porque hay que sanar a los enfermos y creemos que Dios, escúcheme bien, restaura parejas. Dios desde luego sana personas en su cuerpo, pero muchos llegamos a los pies del Señor porque hay una necesidad de sanidad. Pero resulta que hubo muchas personas que el Señor Jesús sanó y sanará y está sanando en este momento en sus cuerpos, pero esas personas van a morir, se van a morir así sea de sanas. Claro,
usted se cuida, usted hace ejercicio, usted come bien, usted se toma sus células y se las aplica, esas células de pato para no envejecer y todas las cosas. ¿Qué es lo único que va a lograr uno? Cuando lleguen al velorio, sí, van a decir, wow, se cuidaba. Es lo único que van a decir. Porque sea de la enfermedad o una vez sano, de todas formas te vas a ¿qué? A morir. Hay un cuerpo que nos van a entregar que no es este. Entonces no podemos tomar el púlpito para enseñar aeróbicos cristianos. Es enseñar añadiduras. Cursos de finanzas. Y entonces tomamos todos los versículos desde allá. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y pasamos por la ley cuando dice que Moisés dijo que debíamos diezmar, y llegamos a Malaquías y vamos a Mateo 23 y también enseñamos acerca de eso, y que si hacen, bueno, está bien, pero está mal, porque estamos hablando de algo temporal. Entonces nosotros tenemos que estar hablando según lo que nos enseña el Padre. Diga conmigo, debo hablar. Dígalo, debo hablar como el Padre me enseña, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús siendo Dios. Entonces, John, ¿me va a quitar todo lo que mi vida cristiana es? No, disculpa, lo que tú creías que era la vida cristiana. Por ejemplo, nos llenamos de una cantidad de actividades, que el ayuno, que la oración, que el estudio teológico, que tanto que no nos lleva a ninguna parte. Porque lo que Dios quiere con nosotros es una relación íntima y personal. Desde alguien como este hombre llamado Nicodemo, que era un erudito en las Sagradas Escrituras, o alguien como Rosita Rode, que allá en Hechos capítulo 12 es la señora que hacía los oficios varios en la casa de la mamá de Juan Marcos, y que solo aparece en la Biblia para abrir la puerta cuando Pedro estaba ding dong tocando el timbre. No hay diferencia entre ese gran Nicodemo, llegado a ser hijo de Dios, o Rosita, que llega a ser la hija de Dios. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, dice el Señor Jesús, quiero avanzar, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre. Ya hablamos de la soledad. Un creyente que se sienta solo es una persona que no ha entendido este asunto. Una persona que se diga creyente y se sienta sola, que se ve sola en la casa y empieza como a temblar, a buscar las pastillas para calmarse, es una persona que necesita reestructurar su manera de pensar, porque el que está con Dios jamás está ¿qué? Solo, nunca está sola, jamás de los jamases. Y hay personas que en aras de esa supuesta soledad se entregan a relaciones tortuosas, terribles, como las de Betty Armando, así, terrible, horrorosas, no van a ningún lugar. Y dicen, con tal de no estar ¿qué? Horroroso. Son relaciones de telebovela, eso es, no son de creyente. Dice el Señor Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y lo lindo es que después de una enseñanza como esta fuerte, que la vimos la semana pasada, hablando de estas cosas, ¿muchos qué? ¿Creyeron en quién? En Él. En eso se debe circunscribir la predicación, en que la gente crea en Jesús y lo que Jesús trae. Porque observe esto, Juan 3:16, lo hablábamos ahora, dice, porque tanto amó, ¿quién? Dios al mundo. Entonces uno se centra en el amor, que es el ágape, importantísimo. ¿A quién? Al mundo, o sea, a nosotros, que entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito, y nos centramos en el Señor Jesús, y es correcto, para que todo aquel que en Él crea, estamos hablando de la fe, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida, diga conmigo, vida eterna. Si el Señor Jesús viene con un paquete bajo el brazo, desde el tercer cielo, y trae una cosa que llama vida eterna, esto de la vida eterna a nosotros nos tiene que abrir un panorama que no estamos acostumbrados.
Él viene a revelarnos algo que se llama vida eterna. Vida eterna es algo más que no irme al infierno porque voy para la ciudad de la Nueva Jerusalén. Vida eterna es algo más que resucitar de entre los muertos porque voy a recibir un nuevo cuerpo. ¿Qué significa eso de tener vida eterna? Entonces, mi buen Señor Jesús no puede llegar hace 2000 años aquí la primera vez a perderse en los pasillos de las añadiduras para que tu empresa crezca, para que por fin consigas un empleo, para que por fin te cases, para que por fin te sanes, para que por fin recibas esa compañía. No. Él vino a dar cosas que son verdaderamente negocios. Él le dice a los que lo estaban buscando cuando supuestamente se les perdió. El Señor Jesús no estaba perdido. ¿Recuerdan cuando fueron a la fiesta anual? Y como era una familia grande, los israelitas siempre tienen familias grandes, parecen paisas. Entonces era un paseo de olla, se iban 100, 120 de una sola dinastía o clan. Y en el regreso, pues claro, los niños vienen jugando allá con los primos y todas esas cosas. Y en el segundo día se dan cuenta que el Señor Jesús no viene por ahí. Se nos perdió el niño. Se devuelven y lo encuentran ¿dónde? ¿Dónde lo encuentran? En el templo. El Señor Jesús no estaba perdido, Él estaba donde era. ¿Los perdidos quiénes eran? Ellos. Entonces Él les aclara y les dice: ¿en los negocios de quién? ¿De mi qué? De mi Padre me es necesario estar. Entonces José casi que brinca. Lo lindo de José es que nunca dijo nada, ¿cierto? Pero pudieron haber pensado: pero claro, en la carpintería son los negocios de tu Padre. No se estaba refiriendo a ese Padre. En los negocios del Padre, a nosotros los hijos de Dios nos es necesario estar ¿en cuáles negocios? En los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Usted me dirá, tal vez le pasa lo mismo que a mí, que de patrimonio no había nada en la familia. ¿Cuál negocio? Siempre hemos trabajado para alguien, pero resulta que ahora en el nuevo nacimiento tengo un Padre que tiene unos negocios acerca de los cuales quiere que yo me haga cargo. ¿Cuáles son esos negocios? Y el Señor Jesús tenía 12 años apenas en esa época. Esto no es de edad, esto no es que cuando cumpla la mayoría de edad. No, uno cuando nace de nuevo, nace de una vez grande. En esto de los nacidos una sola vez del papá y de la mamá, pasan por toda esa tortura de la niñez, la adolescencia, las hormonas, todas esas cosas, llegan allá, la cédula por fin a los 18, se emancipan y lo que pasa es que cambian de esclavitud, pero ahí siguen. No, en el reino de Dios, el Señor Jesús dice: y me conocerán a mí, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Ya vamos para allá. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta es la forma en como nuestro buen Señor Jesús quiere que afirmemos nuestra fe en él. El Señor Jesús no tiene ningún... entiéndase bien, grave daño nos hicieron las semanas mayores a cada uno en abril o en marzo, cuando se dan estas Semanas Santas, porque tenemos como un Señor Jesús tratando de ganarse un puesto en la humanidad. Como que si el Señor Jesús viniera a decir: ay, crean en mí, yo soy el Hijo de Dios. Si ustedes no creen en mí, voy a sentir como un vacío tan grande que nadie me va a llenar. Ay, yo les suplico que crean en... Ay, no me peguen tanto. Ay, no me claven en esa cruz. Ay, no me traspasen con esa lanza. Ay, no me arranquen la barba. No me vayan a escupir. No. ¡No! El Señor Jesús lo que viene es, siendo Dios, enseñándonos que estamos pegados de una cantidad de cosas insignificantes, absolutamente inoperantes, que no tienen ningún efecto para la vida eterna. Por eso Él es capaz de decirle a un hombre multimillonario que se acerca a decirle: ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Él le dice: vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y venga y me sigue. ¿Ah? ¿Quién le contesta hacia un rico? Pero si es un doctor, es un señor, ¿qué irá a decir? La influencia que tiene. O fue capaz de contestarle a alguien que le dijo: Señor, déjame enterrar a mi padre y te seguiré. Y el Señor Jesús le dice: deje que los muertos ¿qué? Entierren a sus muertos. Deje que los muertos... usted no me va a hacer un favor a mí con dejar a su padre.
Usted es el que se hace un favor si viene conmigo. No sé, creo que me estoy haciendo entender. Entonces, ¿tú crees que realmente a Dios le importa si a mí me preocupa mucho si hay mercado o no hay mercado en la casa? Para nada, porque Él ya dijo, esas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Si yo vivo ocupado por el asunto de ese, Dios va a decir, pero es que no, ¿cómo hago para que entiendan? Entonces nosotros no somos los que estamos haciendo un favor a Dios, metiéndonos a ocuparnos en lo que Él nos dijo que no nos ¿qué? Preocupáramos. Escuche bien, andar preocupado por qué de comer, qué de beber y qué de vestir es ateísmo en su máxima expresión, disfrazado de religiosidad. Disfrazado de religiosidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que yo no soy un empresario que saco tiempo para las cosas de Dios. Eso es del primer plano, del primer venadito. Yo soy muy ocupado porque soy un estudiante y saco tiempo para las cosas. Usted no sabe, pastor, el sacrificio que yo hago para venir aquí un viernes a las 7 de la noche. Usted no se imagina cómo me vibra este celular acá mientras usted está hablando allí. 2 horas. Usted no se alcanza a imaginar, piensa la ama de casa, que tengo unos hijos para atender allá que comen más que plata al 100, y además tengo un marido que todavía no viene acá, entonces ya está diciendo que qué hago aquí metida. Es terrible. Yo saco un tiempito de mis labores hogareñas para poder sacar un tiempo y estoy hablando solo de congregarnos. No, un hijo y una hija de Dios es una empresaria que dice, no, es que yo soy una hija de Dios y saco tiempo para la empresa, porque en los negocios de mi padre me es necesario ¿qué? Es muy diferente, completamente distinto. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, afirmándoles la fe, y les dice, si vosotros permaneciereis ¿en quién? En mi palabra, en mi palabra. Permanecer es morar, permanecer es vivir, permanecer es permanecer, permanecer es entregarme completamente y de manera total el 100% a Él y a lo que Él dice. No es una simple simpatía, no soy un simpatizante, no soy un visitante de la presencia de Dios, soy un habitante de la presencia de Dios. En ese orden de ideas, el Señor Jesús, que no vino a perder el tiempo, Él venía con el tiempo medido. Él venía con el tiempo medido. Él no veía la hora de regresar a la casa del Padre, porque en la casa del Padre muchas ¿qué? Muchas moradas hay. Yo vine acá a dar testimonio de lo que el Padre piensa y cómo lo piensa y qué es lo que Él quiere, y una vez termine de anunciar ese mensaje, resucitando de entre los muertos, ascendiendo y todo, mi oficio es ir a preparar las habitaciones que hay hechas en la casa de mi Padre, para que todos aquellos que en mí crean y no se hayan perdido, sino que tengan vida eterna, cuando lleguen acá tengan donde morar y donde habitar. Porque les cuento una cosa, la vida después de la muerte sigue. Diga conmigo, sigue. El sistema del mundo ha hecho el golazo de goles, y es hacerle creer a la gente que se murió biológicamente y ahí terminó todo, ya ahí no hay nada. No, ahí es que sigue. Por eso, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, ojo pues lo que viene, esto es TNT, C4, si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire lo que dice el Señor, seréis ¿qué? Verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Eso quiere decir que hay una cantidad de gente en la calle que cree que es discípula del Señor, que cree que es creyente, que cree que es hija de Dios, y andan engañados, porque lo que Jesús es lo que Él viene a entregarnos, no lo que Él hace. Él quiere que lo amemos por lo que Él es, el Hijo de Dios, es Dios, trae la vida eterna, y no por lo que Él hace en favor de mis cosas temporales. Y entonces ahí es donde viene el otro versículo, que como Filipenses 4:13, el Salmo 23, el Salmo 91, hemos colocado como contras, como talismanes. No. Y aquí viene un versículo que todos conocemos. Dice, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Vuelvo al punto. Si vosotros permanecéis en ¿qué?
ahí viene otra vez. Diga conmigo, ahí viene otra vez el pastor. Diga, ahí viene otra vez con el cuento. Dígalo. Es que usted lo piensa. Ahí viene otra vez con el cuento de los 9 capítulos. Dígalo. Obvio que la palabra del Señor es la que Él habla, la que Él dice. Hace 2000 años, los creyentes de hace 2000 años no tenían esta gabela que nosotros sí tenemos. Una Biblia completa, con todo el Antiguo Testamento y con todo el Nuevo Testamento. Entonces, una forma de permanecer en Dios es permanecer en su ¿qué? En su palabra. Pero ¿cómo voy a permanecer en su palabra si no la conozco? Dígame cómo rayos voy a permanecer en la palabra de Dios si no la leo, si no la abro. Todos ustedes tienen alguna profesión o tienen algún don, y si ustedes no han dedicado tiempo a esa profesión o a ese don, tendrán un título, tal vez lo compraron, lo pastelearon, pero cuando llegan al ejercicio de esa profesión, ¿cómo van a construir pues ese puente si se pastelearon cálculo? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo van a hacer bien esa receta si no se distingue la sal del azúcar? ¿Cómo van a hacer bien ese corte si no saben usar las tijeras? ¿Cómo vamos a tocar la flauta si no sabemos distinguirla de una guitarra? Entonces dice, si permanecieres ¿en qué? ¿En mi qué? ¿En mi qué? En mi palabra. Ahora, lo que ocurre con la palabra es que no hemos entendido qué es la palabra. A ver, tomémoslo con un ejemplo que le dimos a un amigo. Imagínese usted una bóveda, ¿sí? Una bóveda grande, ¿sí? Imagínese la grande, no se ha amarrado para soñar pues. Una bóveda grande. Cierre los ojitos, los párpados. ¿Ya se la imaginó? Ahora imagínesela llena de euros, de 500. Tranquilo que no vamos para pedir ninguna ofrenda, no se preocupe. Ya, usted tiene la clave. Usted tiene la clave. Usted tiene la clave. Y de ahí va a sacar usted todos los días los billeticos que necesita para vivir ese día. Ya, ábralos pues. ¿A usted le daría pereza ir a esa bóveda? ¿Aló? No. ¿Cierto que no? Pues tiene que ser un loco, una loca para no. Además, ¿la cuidaría o no la cuidaría? Claro que la cuidaría. Entonces, yo no voy a salir con la bóveda completa, sino que voy y saco los 1.500 euros que necesito para vivir diariamente. Por lo menos yo necesito vivir de eso. Conozco a varios de 2.500, de 3.000, de 4.000. Bueno, 1.500. Entonces llego allá al Mall del Tesoro, me siento en mi oficina y me compro mi matcha, solo con euros, matcha, ¿sí? Llegan varios amigos, los invito, miro hacia allá y está Persimón. Yo voy, me compro mi heladito, chirringuito, ¿sí? Porque al mediodía toca es Popsi, ¿cierto? ¿Sí? Y digo, voy a almorzar también y voy a invitar a alguien. Pero también hay almacenes, por lo que pasa, digo, no voy a comprar nada. No voy a comprar nada. Eso hago todos los días. Todos los días. Ahora, gente a la que yo no quiero invitar a algo porque digo, no, estos no les voy a gastar ni un penique a esto les voy a gastar. Entonces, ahora pasemos a la escritura. La escritura es eso. Y más. Usted tiene una Biblia en la cual hay 66 libros. Tomemos el Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene 28 capítulos. Usted va a leer 9 capítulos diarios. Se va a llenar de la palabra y de la sabiduría de Dios. Estoy hablando con hijos y con hijas. No estoy hablando con creyentes que no son creyentes. No estoy hablando con gente que siendo creyente le tiene fastidio a la Biblia, se duerme leyéndola. No, ese no es un hijo, ese es un zángano, es una zángana. O para cuando tiene tiempo. No estoy hablando de ese, estoy hablando del que se dice, bueno, Mateo tiene 28, entonces son primer día del 1 al 9, segundo día del 10 al 18, tercer día hasta el 28. Entonces
yo salgo a la calle porque fui a la bodega de los 66 libros y de ahí extraje 9 billeticos. Eso lo hago todos los días, porque todos los días tengo hambre, tengo amigos, tengo gente que invitar, y me siento, y entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué cree usted de qué va a hablar? De lo que lleva en su billetera espiritual. Y entonces puede entregarle. Habrá gente que no habla sino basura porque está en su mismísima carne y no ha nacido de nuevo. Usted dirá, aquí no gasto nada, me quedo callado. Pero no porque no lleve, sino porque no estoy, ¿qué? Invirtiendo. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros no tenemos esa pasión por la palabra, porque no entendemos lo que hay en ella, y para entenderla hay que abrirla y hay que leerla. Y no me sirve lo que lea el vecino, no me sirve lo que ve aquí cada 8 días, un martes o un viernes, y ni siquiera me alcanza a servir si me escucho las 300 y pico de enseñanzas que ya hay en YouTube acerca del reino de Dios y su justicia, la palabra verdaderamente abierta por el Espíritu Santo en lo que es. Usted ahí no va a encontrar cómo conseguir marido en 3 días, no. Cómo ser millonario en 4, no. Cómo echar demonios en 5, no. Cómo ser sano en 6, no. Vamos a encontrar la palabra abierta del reino de Dios y su justicia, y eso te va a hacer sabio, no solamente para esta vida, sino también para la vida ¿qué? Eterna. Si vosotros permanecéis en mi palabra, habla de una total entrega, dice el Señor, seréis verdaderamente mis ¿qué? Y entonces ahí sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces Él me hace libre el tener fe, y yo solo puedo adquirir fe por las Sagradas Escrituras. Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra, no más, no más. Y además permanecer en su palabra es conscientemente, y estoy hablando de los 9 capítulos porque esa es una directiva que nos dio, una dirección que nos dio el Espíritu Santo a nosotros como congregación local. Así como en Apocalipsis capítulo 2 y 3 usted encuentra que el Señor Jesús por el Espíritu Santo le habla a Éfeso, le habla a Esmirna, le habla a Pérgamo, le habla a Tiatira, le habla a Sardis, le habla a la Odisea, le habla a Filadelfia. De la misma forma, el Espíritu Santo, que es Dios y aún sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, 2000 años después, a la congregación del tesoro nos dio la instrucción: lean 9 capítulos diarios porque los necesito sabios en mi palabra. Si leen 9 capítulos diarios, leerán el Nuevo Testamento en un mes. O sea que eso quiere decir que 9 por 3, 27, son 270 capítulos que yo puedo atesorar en un mes. Y si lo hago ese mes, en 12 meses habré leído 12 veces el Nuevo Testamento, porque estoy hablando solo del Nuevo. Eso no quiere decir que el Antiguo no, pero resulta que lo nuevo es lo mínimo es el tris del asunto, porque usted una vez empieza y realmente le toma la pasión correcta a esto por el Espíritu, 9 ya es anorexia. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Por qué? Porque Jesús es libertad. Jesús es libertad de todas las torpezas y de todas las tramoyas que este sistema del mundo le ha vendido a la humanidad para mantenerla esclava, completamente agotada, completamente cansada. Gente que se arrastra por la vida. Parece gente como cuando yo corro la media maratón. Yo no corro la media maratón, me arrastro por ella. Llego casi allá de suero. Hay personas que cruzan así la vida arrastradas. ¿Por qué? Porque el mundo las carga de sus delitos, de sus pasiones desordenadas, y fuera de eso, una vez les hace cometer eso, les cae encima y los estripa. No es así. El Señor Jesús viene a hacerme libre de toda libertad, así como Él es. El Señor Jesús no es ningún esclavo, porque nosotros tenemos que serlo. Entonces le respondieron. Mire lo que responde. Aquí estos van a descubrir que son hijos de Ricardo Armando, porque esta gente creía que era hija de Dios. Entonces dice, le respondieron, ¿quiénes? Los judíos de hace 2000 años que estaban hablando con él. Linaje de Abraham somos. Se les da cuenta la soberbia, se les sale. Y eran esclavos y se creían libres. Eran esclavos y se creían libres porque tenían religión y se creían libres. Y les dice, y jamás, dicen ellos,
¿Hemos sido esclavos de quién? De nadie. Un esclavo religioso no sabe que es esclavo. Lo que el Señor Jesús viene a decirle a esta gente es lo que tú y yo ya sabemos. En su primera venida, diga conmigo, la primera venida. Ojo pues con esto, vuelvo a advertir, aquí nos estamos desatrasando. Esto es muy emocionante y todo, pero esto fue lo que vino a hacer el Señor Jesús la primera vez hace 2000 años. Nosotros ya esto lo tenemos en nuestro haber, en nuestra bóveda, y estamos con la visión puesta en su retorno, en la segunda venida. Aquí lo que nosotros esperamos es que Él vuelva, no que venga la primera vez, sino que vuelva, porque el Señor Jesús viene. Si vino la primera, va a venir la segunda. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Él lo promete. Entonces, esta gente era esclava del pecado porque habían nacido bajo ¿qué? Pecado. ¿Y cometían qué? Pecado. Pero no sabían que eran esclavos. Por eso, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, solo la persona que es libre tiene el panorama completo. Solo la persona que es libre tiene el panorama completo. El panorama de la vida y de la existencia. El panorama de la vida y de la existencia eterna. Nada más. Entonces Jesús, inmutable, les dice: de cierto os digo. En paisa es: ojo, pilas, cuidado con esto, no lo deje pasar por alto. Ojo, ojo, ojo. Vuelve y les dice, porque el Señor usa el método de la repetición. Él sabe que si no repite, no le vamos a tomar la cuerda. Todo aquel que hace ¿qué? Esclavo es de ¿qué? Del pecado. El Señor Jesús habla las cosas como realmente son. Alguien que tenga alguna disciplina humana, por ejemplo, como la psicología y la psiquiatría humana, diga conmigo, humana. Recuerden que hay una sabiduría humana, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica, pero hay una sabiduría que viene ¿de dónde? Del cielo, diga conmigo, del cielo. Y la sabiduría que viene del cielo es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Mientras que alguien con una profesión buenísima como la que le acabo de decir, les va muy bien, le diría, no, lo que pasa es que usted tiene un desorden en la personalidad, ¿cierto? Usted no es ladrón, usted es un cleptómano, usted se cleptomanía un avión, ¿cierto? Cosas pequeñas, como un diamante de 48 quilates, no hay problema. Como usted es un cleptómano del erario público, ¿sí? Y para eso pues les vamos a recetar unas pastillitas para que vaya bajando el nivel. Como dijo un político famoso, bajaremos la corrupción a sus debidos límites, no más. Pero el Señor Jesús le dice al borracho: eres esclavo del pecado. ¿Usted quiere saber de qué es esclavo una persona? Mire, no más. Pero Él viene desde el principio y dice: todo aquel que hace pecado. Ahora, ¿por qué hago pecado? ¿Por qué cometo pecados? ¿Porque nazco bajo qué? Él viene, los vengo a hacer libres de eso. Eso no me lo ofrece nadie, absolutamente nadie. Todo aquel que hace pecado, esclavo de eso, vengo a hacerlos libres. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo soy. He venido a darles libertad. ¿Y saben por qué? Porque mientras ustedes sean esclavos, y ellos lo entendían muy bien en el idioma que les estaba hablando, y el esclavo no queda ¿en dónde? En la casa, ¿para quién? Para siempre, para siempre. Tiene que ser una persona de demasiada confianza para que viva en la casa donde viven los hijos, porque las cosas del padre solo son para los hijos. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque la persona que ha nacido bajo pecado y comete pecados no tiene acceso a los privilegios del hijo. Y el Señor Jesús nunca estuvo pensando: ay, les voy a herir como los sentimientos y las emociones. Él no viene a respetar eso. Recuerden que una señora llegó una vez y le dijo: Señor, mi hija está endemoniada en casa, ayúdame. Y Él le dice: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. ¿Violento o no? ¿Qué le dijo? Sí, le dijo que era una señora. Pero esta señora,
que tampoco era que era fácil de ofender. Es que esto no es para persona fácil de ofender. Sí, la persona que es así toda, ¿cómo se dice? Cismática. ¿Sí? ¿Ha estado con una persona cismática? ¿Ha estado con una persona cismática? Que usted la puede tocar con pétalos y se siente agredida. Una persona cismática. Ella ya estaba cansada de ser cismática. Señor, vea, si quiere le ladro. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor Jesús dijo: a esta sí me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero. Porque él le estaba diciendo es: yo vine a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham, ¿sí? A los hijos de Moisés. Vine para esos, no para los gentiles y paganos. Entre otras cosas, cuando lea eso, no crea que la señora estaba siendo ofendida ella sola. Nos ofendía a todos nosotros que no somos israelitas. Nos dijo a todos nosotros: perros. Mire al del lado, dígale: wow, wow. O sea, ¿por qué estamos acá? Porque nosotros le dijimos lo mismo al Señor: listo, Señor, lo que quiera, le ladro, le cuido la casa, lo que quiera, pero me hace el favor y me libera a mi hija. Y el Señor Jesús dijo: vaya, su hija ha sido... Otra vez encontró por allá 10 leprosos. ¿Usted ha tenido amigos leprosos? No estoy hablando solamente de la enfermedad, la lepra, el pecado encima. Esos amigos que son el uno borracho, el otro es mujeriego, el otro es ladrón, el otro tiene problemas de identidad con su... en fin, todos leprosos. Y el Señor Jesús dice: limpios todos. Los limpió a todos, a todos, a todos. Y se fueron. Y solo volvió un samaritano a decirle: Señor, muchas gracias. Usted no sabe lo que es vivir con lepra, ¿cierto? No, el Señor Jesús no sabe eso. Gracias por haberme limpiado. Y el Señor Jesús dijo: vea usted, no eran 10. Sí, porque el Señor Jesús hasta 10 sí sabía contar. Entonces, no eran 10. ¿Dónde están los otros? No sé, Señor. A veces un perro es más agradecido que un hijo, supuestamente, entre los israelitas. Eso es lo que el Señor Jesús quería decir. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos quedemos en la casa, porque en la casa de nuestro Padre hay muchas ¿qué? Muchas moradas hay, muchas moradas hay. Sin embargo, el Señor dice: el hijo sí se queda ¿para cuánto? Para siempre. Solo los hijos accedemos a la herencia. Y ahora viene, dice: así que si el hijo os ¿qué? Os libertar. Soy el único libertador del hombre. Aquí no hay tal emancipador, otro ser humano que pueda sacarnos a nosotros. Sí, hay gente que nos puede sacar a nosotros de deudas, hay gente que nos puede curar una enfermedad, pero nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar la lepra del pecado. Absolutamente nadie. Y hacernos libres de esa lepra, y además hacernos libres de los pecados que cometemos por haber nacido bajo pecado. Eso está muy claro. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Nada ni nadie más nos puede hacer libres del pecado en el que nació la humanidad caída. Solo el Señor Jesús. De eso es lo que hablamos, de eso es lo que vivimos, eso es lo que hacemos, y no solamente para esta vida, sino también para la ¿qué? Para la venida. Y aquí viene: ustedes se creen hijos de Ricardo Armando. Mire, verá, sé que sois descendientes de Abraham. Ojo con esto: ser buenos o descender de alguien con reputación de bondad no salva. Lo único que salva al ser humano es arrepentirme procediendo a creer en el Hijo de Dios, que ha ido a la cruz del Calvario para pagar por lo que yo debía, porque a mí ni me alcanzaba. Él cuenta otra historia. El Señor Jesús dice: mire, había un hombre que le debía mucho dinero a otro, y entonces el otro, como no podía pagarle, ordenó que lo vendieran a él y a su mujer, o los entraran a la cárcel y los torturaran hasta que pagaran. El tipo se humilló, él se humilla, y él le perdona todo, completamente todo. Lo que quiero decirte es que entre Dios y nosotros hay una cruz en la mitad. Solo se puede llegar a Dios a través del que fue a la cruz del Calvario, y el único que ha ido a la cruz del Calvario para limpiarnos de esa lepra mortecina en la que nacimos de pecado, cometiendo pecados, es nuestro buen Señor Jesús. No hay nadie más. Nadie más. Porque entonces el mundo me quiere tan entretenido y tan entretenida en otras cosas, porque quiere que perdamos la vista del objetivo, que es la vida eterna. Diga conmigo: vida eterna.
el paquete que trajo el Señor Jesús bajo el brazo. Él vino, claro, Él llegó, claro, Él nos habló, sí, pero ¿qué fue lo que trajo? Diga conmigo, vida eterna. Eso es lo que vamos a descubrir. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice el Señor, pero ustedes procuran matarme. Ser buenos nuevamente o descender de alguien bueno con reputación de bien no es lo que nos salva. Y les dice, ¿por qué? Les dice, porque mi palabra no haya cabida en donde. Mira qué importante es. Hay que abrirle espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay que abrirle espacio, porque no hay espacio en nuestra vida para la palabra de Dios. El Señor les dice, les dice a ellos, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos tenían su mente llena de religión, tenían su mente llena de Moisés, tenían su mente llena de ritos allá en el santuario, tenían su mente llena de orgullo, a tal punto que viene Dios mismo, que es el Señor Jesús, viene con su palabra de gracia, que es el Señor Jesús, y no encuentra espacio en el ser humano. Ahora, ¿cómo transmito yo eso a mi existencia hoy, 2000 años después de este hecho aquí en Medellín? Hombre, revise y verá que su horario de trabajo no le da cabida para la palabra de Dios. Revise y verá que su rutina de ejercicio no le da cabida para la palabra de Dios. Revise y verá que sus deberes como marido no le dan cabida a la palabra de Dios. Sus deberes como esposa no le dan cabida a la palabra de Dios. En la universidad donde usted estudia, no hay cabida para la palabra de Dios. En el kinder donde usted está, no hay cabida para. En la guardería donde usted está, no hay sino para. Mambrú se fue a la guerra montado en una que. Ahí no hay cabida para la palabra de Dios. Diga conmigo, tengo que hacer espacio para la palabra de Dios. Entonces conscientemente tengo que ir al trabajo y decirle, no van a ser tantas horas. Tengo que ir a mi marido y decirle, mira, te amo, te quiero, soy capaz de morir por ti, pero ya no más, necesito a Dios, necesito a Dios. Y viceversa. A sus hijos, que son como las sanguijuelas, dame. Un hijo jamás se va a cansar, siempre va a estar ahí, muerda. Va a decir, ya, necesito tiempo para la palabra de Dios. Al grupo de amigos es muy rico, botamos mucha corriente, nos está llevando al infierno esta corriente. Yo necesito tiempo para la palabra de Dios. A tu hobby. Necesito abrir, diga conmigo, cabida a la palabra de Dios. Porque todo lo que me tiene ocupado, el diario vivir, no me va a soltar tiempo para la palabra de Dios. Que tal vez mañana después empiece, que esto no es una dieta. Esto no es una dieta. Esto es vida y vida en abundancia. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y les dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Escuche, el Señor Jesús viene de la eternidad, ha estado eternamente con Dios, eternamente. Él ha visto cómo camina el Padre, cómo mira el Padre, cómo levanta la ceja el Padre, cómo se sienta el Padre, qué es lo que anhela el Padre. Así que el Señor Jesús no puede venir a hablar de otra cosa, porque eso es lo que Él sabe. Y me habla de que Él lo ha ¿qué? Visto. Tanto Juan, el evangelista, como Pedro, en sus cartas dicen que a Dios no lo ha visto nadie. Al Padre nadie lo ha visto, nadie. Pero Jesús sí lo que. Y Él viene a contarnos cómo es el Padre. Por eso yo hablo lo que he visto, no acerca, no he estudiado, sino ¿dónde? Cerca. Es que yo he estado ahí, lo he olido, sé qué loción usa el Padre, sé cómo se viste el Padre, sé cómo come el Padre. Es más, yo como el Padre, uso la misma loción que el Padre, camino como el Padre. Es más, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Eso es lo que nos viene a traer. Y para la eternidad.
Entonces, yo hablo lo que he visto hacer cerca del Padre, lo he tomado directamente de la fuente directa paterna de Dios. Ahora, lo que ustedes creen que son hijos de Dios es mentira, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor Jesús aquí me está hablando que siempre ha estado con el Padre, ha visto al Padre, ha oído al Padre, habla como el Padre, viene a entregarlo del Padre, y estos seres humanos caídos ahora van a recibir la terrible noticia, que ellos se creen hijos de Abraham. Pero Él les dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Quieren que hablemos de paternidad? Hablemos pues de paternidad. El Padre de ustedes, les voy a decir quién es el Padre de ustedes. Yo sé quién es el Padre mío y vengo a representar a mi Padre, pero ustedes están representando muy bien al Padre suyo. Entonces ellos ahí mismo brincan y respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Es que ni de paternidad espiritual tenían un concepto claro, lo eran solo de nombre. Y Jesús les dijo: si fueseis, diga conmigo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham. Recuerden que Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. Abraham se precia de ser mencionado en las Sagradas Escrituras como amigo de Dios. Dios mismo dijo: jamás haré algo sin decírselo a Abraham, ni qué, mi amigo. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, pensó en todo el mundo, no pensó en nadie de los de Sodoma, pensó en Abraham y dijo: ¿cómo va a destruir Sodoma y Gomorra sin decirle a Abraham? ¡Tremendo! Entonces Jesús les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, ¿el Señor Jesús quién es? Dios. O sea que Abraham conoció ¿a quién? A Jesús, porque Jesús es ¿quién? Dios. Estamos hablando de que Abraham y el Señor Jesús son amigos. En el capítulo 15 vamos a ver que el Señor Jesús dice: ya no los llamaré más siervos, los llamaré ¿qué? Amigos. Los voy a subir a la categoría de la amistad que tuve con Abraham, porque no hago nada sin que Abraham lo sepa. El siervo no sabe lo que hace su amo, pero el amigo siempre sabe lo que su amo hace. Dios quiere que sepamos cómo Él piensa y qué es lo que hace, no que andemos por ahí en las nebulosas. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero les dice: ahora procuráis ¿qué? Matarme. Lo que el Señor Jesús les dice: no lo han hecho porque no ha llegado mi hora. O sea, el Señor Jesús ya le hubiesen pasado la planadora por encima y lo hubieran escultado en un socavón donde nadie lo pudiera encontrar. Pero se les había olvidado que Jesús es ¿quién? Dios, completamente Dios. Pongámonos en pie. Les hago un spoiler. El próximo viernes les va a decir quién es Ricardo Armando. ¿Listo? Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Te doy gracias porque en tus manos estoy y yo tengo lo que tú quieres que yo tenga, y estoy con quien quieres que yo esté. Así que a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.